Existen muchas analogías de los papeles y cualidades de un docente, pero también existen las diferentes formas en que un educador puede ser. Se dice que este no solo puede manifestarse de una manera, sino de varias, ya que el maestro siempre está en constante transformación. Como el nombre lo indica, un partero es el que se dedica a dar a luz. Está enfocado en que la vida del alumno se dé en plenitud. Esto no se refiere a que el maestro se dedique a dar la vida, sino el que prepara y crea las condiciones para que la vida sea. Las cualidades de este mentor es que no tiene temor, está dispuesto a todo. Se enfrenta a cualquier circunstancia sin decir no. Es capaz de dar aire a la vida del alumno. Siempre está allí, al lado, al borde, para ayudar, asistir, para jalar, corregir o simplemente dar ánimos a los aprendices. Dentro del ámbito educativo, la semilla es el alumno y él mismo es la tierra, para que alguien llegue a dar labranza, para que el educando pueda germinar. Educar entonces se parece a la tarea de un cultivo, ya que constantemente al aprendiz se le forma, como regar una planta y cuidarla en todo el proceso de crecimiento, para que de un momento a otro esté de frutos, y que el maestro llegue al punto final de la cosecha, es decir, que el estudiante se convierta en fuente de vida para otras vidas. Todo ello depende de donde caiga la semilla. Un sembrador también tiene la habilidad de saber en dónde se pone la semilla para que dé fruto. Al mismo tiempo este tiene contacto directo con ella. Es una interacción de mano a mano, y durante todo este proceso de crecimiento el cuidado es permanente, el abono y de la prevención, preparar la tierra, el arado. Pero siempre se tiene que estar preparado para los cambios de clima o del viento. Para ello se usa un plan, estrategia o metodología que se adhiere según las necesidades de ese clima. Hay que tomar en cuenta que muchas veces el docente, por querer limpiar toda la maleza en la planta, termina por cortar toda la esencia de ella. Es importante que se deje ser el mismo, que se le cuide, pero que no se le aliene al alumno, para que no sea simplemente una copia del maestro. Un pastor cuida de su rebaño. Si una se pierde, corre a buscarla, para que vuelva al rebaño, y de esa forma es visto muchas veces el maestro. Los alumnos son el rebaño. La función del instructor es proteger, atender las dificultades que se presenten en el camino de cada uno de los estudiantes, pero sobre todo es que logra conducir a la oveja descarriada o perdida al camino de las demás. Esta analogía se basa mucho en que se convierte el mediador en guardián de su redil. Se debe pensar que en esta situación el docente ofrece todo por mantener a salvo el rebaño. En esta requiere vocación, porque es un total sacrificio, y si logra que esto suceda realmente, entonces llegó a su misión. Pero si este papel de enseñante no se lleva con debido cuidado, puede llegar a ser un mártir en la profesión. Esto va relacionado con dar forma. En este caso el docente es quien esculpe al alumno. Así como decía el pintor Miguel Ángel, se va quitando el excedente para que quede solo la esencia. Esculpir viene de la palabra formar, y esto se hace con las manos. Con ellas se da la forma y se modela. Ello se realiza en un taller de ceramista o el escultor. Ahí se encuentran los materiales necesarios para realizar el trabajo, y esto en realidad es el aula. El aula es el lugar donde el estudiante se moldea, con un saber hacer, con una inteligencia práctica, y esto sucede a través del escultor, que es el maestro que más que hablar actúa, reposa la esencia del trabajo. Pero un artista también corre el riesgo de llegar a pensar que quiere hacer al aprendiz a su imagen y a su semejanza, cosa que jamás será así, porque, aunque él cree en él muchas cosas, no significa que se moldeará igual que el artesano, porque él solamente será una guía. Un faro sirve para que el viajero no se pierda durante la noche. Es como una luz que guía el camino. Hace que esas naves, que en este caso son los alumnos, no se pierdan entre las olas y el sin rumbo de la oscuridad. Es como una alerta ante esas situaciones, como un acompañante que brinda seguridad ante esa noche que puede ser demasiado difícil para muchos. Eso hace el docente faro. El enseñante brújula es como un punto de referencia, como un orientador. Muestra qué ruta se puede seguir, para no llegar a perderse durante un largo o corto camino. Hace que el estudiante se guíe y se ubique en ese horizonte a seguir. El alumno entonces es como viajero que camina a tientas, y el maestro es el timonel, como el capitán que observa desde lejos lo que se viene en el camino, y que muchas veces el aprendiz no ve por la niebla o por las tormentas, y esto lo puede realizar el docente porque ya ha vivido esas experiencias y ya pasó por esos caminos, y ya hizo el viaje, y por eso puede conducir a otros sin perderse. Aquí se enfoca mucho la relación que tiene el enseñar con el dar de comer, el educar y ofrecer una mesa llena de toda clase de alimentos, por lo que en este momento el docente viene siendo como el anfitrión del banquete, el que prepara la mesa, sin perder ningún detalle. Se da cuenta cómo es que será visto por el educado, si le llamará la atención lo que está puesto en la mesa o no. Tiene que combinar muchas cosas dentro de ella para que sea variado y no monótono, que enseñe cosas nuevas y que él mismo las deguste, tomando en cuenta la velocidad con que cada uno de ellos se sirve y a la vez digiere la comida. Enseñanza. Como pasa en la vida común, muchas veces el sujeto no quiere comer ciertas comidas y que se le dan de manera obligada, porque hay que idear la forma que el individuo de una u otra forma abra su mente para poder adquirirlos.
Eso es en realidad un maestro que prepara un banquete y que es el anfitrión, porque sabe que llegarán estudiantes de diferentes gustos y paladares. Este tipo de papel se cumple al decir que dentro del aula el docente con las palabras, gestos, cuerpo, y todo ello contribuye a que se cumpla el cometido de la educación. Los alumnos en esta escena son vistos como personas que forman parte de cada una de las situaciones que se dan dentro de ella, y que están a la expectativa de cada una de las cosas que suceden en el entorno. El maestro actor interactúa con ellos y lleva cada línea al pie de la letra, no se confunde porque él sabe cuál es el papel, donde los aprendices conocen el rol que desempeña en la obra, cuál es el cometido. Muchas veces en la escena se encontrará con risas, enojos, tristeza, pero cada uno de ellos logra que se dé la empatía, sentimientos y efectos sobre los seguidores. Un educador es aquel que proporciona algo a quien no lo tiene, o que ni siquiera él mismo sabía que poseía ese fuego dentro, pero esto pasa cuando el maestro posee primero el fuego para poder dar lo que en realidad tiene, ya que él es encargado de dar la chispa, lumbre, mediante los cuales el educando descubra los caminos que existen. El fuego es visto aquí como factor liberador, como la luz en medio de la oscuridad, salir de la ignorancia, de descubrir lo desconocido. Es entonces donde se enciende una antorcha, para que esto suceda de manera constante y que pase así por generación. Aquí entra mucho la idea de la mediación pedagógica, que se basa en ser solamente como un puente o escalera, para que el aprendiz se dirija hacia el propio aprendizaje. Es como que el docente acercara y pusiera en contacto dos realidades que se encuentran escasas, que en este sentido es él y el conocimiento. Entonces el educador es solamente un instrumento para la comunicación, prácticamente toma el rol de canal que si se ve es lo más importante para que el mensaje llegue en ambas partes, y de él dependerá en alargar o acortar el camino del aprendizaje. El puente o escalera se ve como un traductor de un intérprete, es decir que es capaz de dar a entender a los demás en un lenguaje conocido y sencillo lo que se quiere expresar, tomando en cuenta que no todos comprenden las mismas palabras. Si se observa, el traductor conecta esos mundos diferentes o distantes que hace por lo tanto un aprendizaje con mucha riqueza para cada una de las personas en formación.